El problema del lenguaje en el siglo XXI y sus lesivas consecuencias para la transmisión del Evangelio. Será necesario centrarse en un concepto de vital importancia para la humanidad y me atrevería a decir que de mucha más importancia para los creyentes. Me refiero al lenguaje. Si me permite una somera introducción, el lenguaje es uno de los símbolos más distintivos de la humanidad. Es uno de los elementos que nos distinguen abismalmente de los animales. Ambas especies, humanos y animales, tenemos la capacidad de comunicarnos. No obstante, la capacidad que posee el hombre es astronómicamente superior a la de cualquier otra especie. Sin el lenguaje sería imposible estructurar y sistematizar la racionalidad de nuestro pensamiento. Cerebro es racionalidad, racionalidad es lenguaje. Se puede utilizar ese apotegma. Nadie podría articular la capacidad de su mente sin el uso de las ideas que formula el pensamiento. Las ideas toman forma cuando existe la intercomunicación, el intercambio de saberes y formas de pensar. En esto consiste en parte el desarrollo fundamental del hombre y su sociedad. Ahora, como no debe ser un secreto para nadie que ha estudiado responsablemente las escrituras, entendemos que el mundo actual presenta una serie de desafíos para nuestra fe, entre otras cosas porque el mundo en que vivimos ha sido denominado como un mundo postcristiano. Pero más allá de eso, es importante la captación de cuáles son esos elementos que pretenden hacer guerra contra nuestra fe para destruirla. La posmodernidad, término que describe cronológicamente en principio el mundo presente, pero no solo eso, sino que detrás de ese telón hacen vida una serie de filosofías y corrientes de pensamiento que configuran el formato bajo el cual se establecen los esquemas mentales. En otras palabras, dicho formato busca teñir las ideas de todos con el fin de imponer un nuevo paradigma, si se quiere, una moda intelectual, social o cultural. Uno de los objetos de ataque de la posmodernidad es el lenguaje humano. Vivimos en un mundo extremadamente paradójico. Por un lado se dice que estamos en la sociedad de la información, del saber, de los grandes conocimientos humanos, pero por otra parte se observa la desesperada intención de ciertos grupos de élite intentando convertir la información en desinformación, tergiversando muchas veces con el fin de lavar cerebros para alcanzar sus cometidos. Así que el lenguaje, como se dijo, ha sido uno de los objetivos indiscutibles. Hoy, como nunca antes en la historia, el lenguaje sufre una importante degradación en la sociedad, entre otras cosas porque si el fin es lavar los cerebros y crear una población ovejunizada, sometida a los intereses de grandes transnacionales, la banca mundial y esos pequeños en cantidad pero poderosos grupos de élite, será necesario para el control someter las naciones a una edad oscura donde impere la ignorancia. Para crear una sociedad ignorante hacen falta básicamente dos elementos. La desinformación, como se dijo, pero no solo eso, se debe también cercenar la capacidad de la gente a pensar. Cuando estamos desinformados o mal informados, el problema que se presenta es que no podemos elaborar ideas claras y concretas. Al ocurrir esto, observamos el mundo que nos rodea no en su estado de realidad objetiva, sino como algunos quieren que sea visto. Esto es un problema grave. Para alcanzar esa meta se hace uso de la manipulación del lenguaje y la degradación del mismo. Veamos algunos conceptos claros. Existe un método comúnmente utilizado en la política llamado eslogan. En términos muy llanos, el eslogan es una frase corta, vacía de toda semántica, es decir, algo que no comunica nada. El uso del eslogan es cada vez más frecuente entre quienes entienden su poder y buscan someter a los ignorantes. La función básica de un eslogan es comunicar, encerrar a la persona en un vacío de significado. Esto, por supuesto, conlleva un magno problema, y es que se impide o como mínimo se disminuye la capacidad de pensar, razonar, de elaborar ideas concretas. Cuando eso ocurre, se encierra a la persona en la ignorancia, lo que termina fracturando la posibilidad de captación de una imagen de mundo que se corresponda con la realidad. Presentemos un simple ejemplo de eslogan.
Supongamos que un gobierno X dice, patria o muerte venceremos. ¿Qué podría estar comunicando eso? Absolutamente nada. ¿Y qué es lo que en automático hará el cerebro? Bloquearse en su posibilidad de articular un razonamiento. ¿Y por qué no razona? Porque no se le está dando información completa y lógica. Eso es lo que sucede cuando se hace uso de dicho método de degradación del lenguaje. Y nuevamente, es necesario ser reiterativo en esto. La intención no es otra que la de crear un robot que no podrá pensar por sí mismo, sino bajo el formato que en este caso el político imponga. Véase otra herramienta utilizada para la degradación del lenguaje, el verbicidio. Como ve, estamos ante una palabra compuesta, formada por la palabra verbo y homicidio. Ya con esto en mente es perfectamente posible hacer una interpretación. Y sí, el verbicidio no es otra cosa que la muerte de las palabras, muerte que no se produce espontáneamente, sino que se impulsa por los asesinos de palabras. En otros términos, matar una palabra no es otra cosa que vaciarla de su significado. Esto es algo que puede llegar a ser parte del cambio semántico en el lenguaje, con la clara distinción de que dicho cambio está más sujeto a diversas transiciones en el tiempo, pudiendo ser este muy prolongado. Por tanto, no es un fenómeno que se da de forma abrupta ni por razones políticas, sino en cierta medida en un formato, si se quiere, más natural. Una manera de identificar cuándo se está ante una palabra asesinada es cuando la palabra se encuentra acompañada de un adjetivo. Por ejemplo, todos sabemos lo que significa la palabra caballero en términos modernos. Es sinónimo de un hombre bien educado, con un cierto sistema de valores, etc. Esta palabra hoy ha sido desprovista de su significado en el contexto ético. Lo sabemos cuando, queriendo indicar quién es un caballero, no usamos únicamente esa palabra, sino que se conjuga con un adjetivo como especie de un prefijo. Entonces, queriéndonos referir a lo buen hombre que es, decimos, Pedrito es un auténtico caballero. Si hace un análisis meramente de lógica gramatical, el adjetivo auténtico está de más, porque el que es caballero lo es o simplemente no lo es. En otras palabras, ya la palabra caballero per se puede explicar sin necesidad de un adjetivo lo que la persona quiere comunicar. Cuando hace falta usar adjetivos como auténtico, verdadero, bueno o malo, es porque la palabra por sí sola ya no tiene suficiente poder semántico. En muchos casos la palabra en cuestión puede haber sido desprovista de todo significado. Ese es solo un simple ejemplo entre miles de los que se puede apelar. Vayamos a lo siguiente. Hay un neologismo formulado por C.S. Lewis muy significativo, muy conveniente para esta exposición. Él utiliza la palabra vulverismo para referirse al acto de pretender indicar que alguien está equivocado, pero sin demostrar por qué está equivocado. Este es un problema absolutamente filosófico, y es filosófico porque tiene que ver con la facultad de armar argumentos y usar la lógica para ellos. La sociedad que transita ante nuestros ojos es experta en aplicar este método, que no está de más decir que es el método de los ignorantes o maliciosos. Observemos algunas maneras de aplicar esto. Muchas veces escuchamos decir, tú dices lo que dices porque eres hombre, o en el caso contrario, porque eres mujer. En el ámbito político podríamos decir, tú dices eso porque eres de izquierda, o de derecha, o centro. Pero como puede observar, se está evadiendo totalmente la posibilidad de la dialéctica, que es el acto de entrar en el intercambio de ideas y discriminación de las mismas para poder arrojar una conclusión lógica. Hacer eso es ir en contra del lenguaje y la lógica. No estaría de más decir que quienes apelan a dicho método malicioso puede deberse a diversas razones. Número uno, y la seguramente más común de todas, es la ignorancia. Dos, el acto de malicia. Tres, el no haber, el no saber defenderse en un debate. Cuatro, que la razón no está de su lado. En cualquiera de esos casos, lo claro es que, bajo esos esquemas comunicativos, nadie podría llegar a conclusiones coherentes y objetivas en cualquiera sea el tema de debate. En las diferentes formas de asesinar el lenguaje, el fin último de esto es el control y la manipulación.
que se consigue lavando los cerebros y pidiendo a las personas la posibilidad de razón, la dialéctica, entre otras cosas. Por ello, no es difícil entender por qué nuestros jóvenes hoy son víctimas de los nuevos y pervertidos estilos musicales, de las modas intelectuales, culturales, etc. Cada vez es más común ver a la gente pronunciar la palabra normal. Hoy todo es normal, y si usted estudia en el sentido correcto esa palabra, no el equivocado que por regla general se le suele dar, es verdad cuando se dice que ciertas cosas ya son normales hoy. Recuerde que normal no tiene un sentido cualitativo, sino cuantitativo. Cuando digo que algo es normal, me refiero a estadísticas, a números, no a situaciones morales o éticas. Bien, vamos a la pregunta más importante de todas. ¿Qué papel juega todo esto en mi fe? ¿De qué manera me puede ayudar como creyente saber estas cuestiones? Mucha es la ayuda que proporciona saber esto. Detengámonos a examinar varios ejemplos. Lo primero que se me viene a la mente es la apologética. Ningún creyente que pretende incursionar por esa disciplina podrá hacerlo si no hace un uso correcto e impecable del lenguaje. En la apologética se usan recursos lógicos, racionales, filosóficos. Además, obliga a apoyarse en muchas ciencias y disciplinas auxiliares. En la apologética es imperativa la dialéctica, sin ella es imposible argumentar correctamente y llegar a buenas conclusiones. Ahora, quizás alguien que todavía no entiende las implicaciones de esto podría decir, yo no necesito complicarme la vida con eso porque no soy ni apologista ni teólogo y más equivocado no podría estar. El creyente no termina de entender que todo el tiempo estamos necesitando aplicar la apologética para nuestra fe. Veamos en un sencillo ejemplo. Cuando una persona sale a evangelizar y se encuentra no solo con un escéptico, sino con cualquier religioso profesante de una fe distinta a la cristiana, ¿qué problema sería para cualquier creyente promedio no conocer bien no solo su fe, sino incluso la de aquel que lo adversa para poder argumentar efectivamente a través del uso correcto del lenguaje? ¿Lo vio? La apologética es y debe ser un imperativo ético en nuestros estudios y es de hecho como la Biblia misma lo presenta a través de Pablo, de Pedro, Judas, entre otros. Un último caso para concluir. Estamos llamados a llevar las buenas nuevas al mundo para su salvación. ¿Cuál cree usted que es el vehículo cultural que Dios utiliza para hacer llegar su voluntad y deseos a la humanidad? ¿No es acaso el lenguaje la capacidad suprema que tenemos de poder comunicarnos con los demás? Es fácil llegar a esa conclusión, porque es la única que la lógica nos induce a suscribir. Pero, ¿qué pasaría si yo como creyente fuera objeto de esas maliciosas formas de distorsionar e incluso de asesinar no solo el lenguaje, sino la posibilidad de ser razonable? La única conclusión lógica de todo este asunto es que sería imposible ser efectivos en la labor de comunicar el mensaje del cielo, y no es que no se pueda comunicar en absoluto. Lo que no se podría es ser efectivo. Y la falta de efectividad en algo tan serio y delicado como la comunicación de la sagradísima palabra de Dios, en muchos casos puede ser fatal. Por ello es de insistir, y este ha sido mi mensaje en los últimos años. El creyente debe estudiar algo más que solo Biblia. Para interpretar correctamente el mensaje de Dios no es suficiente ser buenos exegetas del sagrado texto. También es necesario ser buenos exegetas de los tiempos en que vivimos. Todas estas deliberadas y maliciosas deformaciones del lenguaje, instaladas en la sociedad actual por los poderes de turno, se constituyen en un gran enemigo de la fe bíblica. Y a no ser que nos comencemos a enterar de qué se trata todo eso, no podremos alcanzar la efectividad que deseamos. No solo eso, sino que en el peor de los casos estaríamos llenando nuestras congregaciones de fracasados, y esto es más común de lo que algunos pudieran pensar. Rescatar el invaluable tesoro que es el lenguaje como medio inigualable para comunicar la verdad gloriosa del Evangelio debe ser una tarea de toda la vida.